Culpar la ausencia de Cristina Laborda, que por motivos personales no puede estar en la comisión. Eta hau esan da, batzordearekin has gaitezke. Lehenengo puntura pasako gara, 2023ko otsailaren 13ko bilkurako akta onestea. Eta ondo iruditzen bazaizue, onartutzat emango dugu akta, ondo, eta bigarren puntura pasako gara. Irungo iragaitzazko migrazioari buruzko azterlanari buruz hitz egingo dugu, eta kasu honetan Begirune fundazioari emango diotitza, eta haiek azalduko dute azterlana. Ondo. Arrastion. Bueno, yo soy Pepe Oleaga de Fundación Begirune y Lucía Rodríguez, mi compañera, que os vamos a contar un poquito las principales conclusiones del estudio de tránsito, de personas de tránsito en Irún. Bueno, antes de nada creo que habéis recibido un PowerPoint que hoy no lo vamos a seguir tal cual porque es un PowerPoint demasiado amplio, pero bueno, preferimos que fuera más amplio para que tuvierais más información, porque la idea que tenemos hoy aquí es estar con vosotros en torno a 20-25 minutos, salvo que queréis estar más haciéndonos preguntas al respecto, profundizando en alguna cuestión. Bueno, en primer lugar, yo voy a hacer una breve introducción con aspectos metodológicos de la investigación para que luego Lucía, que es quien ha llevado el peso de la investigación en campo, nos ilustre con los datos más relevantes y las conclusiones más relevantes que tenemos del estudio. Bueno, el estudio de migración en tránsito, de las personas en tránsito en Irún, hay que contextualizarlo en la situación de que el Ayuntamiento de Irún tenía interés en completar la información del municipio de cara a elaborar un plan de convivencia y diversidad. En este momento sé que tenéis entre manos otros estudios, un estudio sociológico de barrios, también sé que tiene otra parte relacionada con la Diputación, con las personas sin hogar, también información que nos habéis reportado también y que nos han servido de base para la elaboración de este informe, que es toda la situación documental de las memorias de los servicios sociales previos, etcétera. Y lo que veía el Ayuntamiento es que necesitaba también conocer cuál era la situación de las personas en tránsito en Irún, aún sabiendo que no es una competencia directa la atención de estas personas del Ayuntamiento municipal. Sí era pertinente conocer su situación para ver qué problemática podíamos tener o qué necesidades insatisfechas podía haber en el sector. Bueno, nos pusimos en contacto, se puso en contacto el Ayuntamiento con nosotros solicitando una investigación y planteamos una investigación de corte metodológico mixto. Es decir, necesitábamos tener información cuantitativa para conocer los perfiles de estas personas, porque nos encontramos con que la verdad es que disponíamos de muy poquita información. Sí sabíamos que teníamos dos fuentes de información externa, secundaria, la propia Cruz Roja del dispositivo de hilanderas y también los datos que nos podían proporcionar el personal de Irungo Harrera Sarea. Pero además de estos datos, que ya digo, en ese momento no los teníamos tan bien, quisimos plantear un sondeo cuantitativo y encuestar en un periodo de 2 semanas, este periodo se hizo en octubre del año pasado, a las personas que en ese momento estaban en tránsito. Elaboramos un cuestionario que elaboramos a la limón con el personal técnico del Ayuntamiento, con servicios sociales, para recoger información de primera mano y también tener una información más completa de estas personas, de sus perfiles, de necesidades y cuál era todo el periplo. Al final recogimos información de 214 personas, si no recuerdo mal. Esta información cuantitativa, al final sí conseguimos datos también de Cruz Roja, hilanderas también, el personal técnico de hilanderas colaboró también con la investigación proporcionando los datos que tenía hasta ese momento, y lo mismo también Irungo Harrera Sarea, de tal manera que entre los tres tenemos, entre los datos propios más los datos de fuentes secundarias, tenemos una fotografía muy aproximada de cuál es el perfil de estas personas, de cuál es el recorrido. Luego Lucía va a entrar al detalle. Además de la información cuantitativa, quisimos profundizar en aspectos más cualitativos, para profundizar en algunos aspectos, y para eso realizamos una serie de entrevistas en profundidad. Contamos también con una
una persona de origen marroquí, es decir, que hablaba árabe y francés, para poder entrevistar tranquilamente a estas personas, y hicimos un total de 9 de diferentes sexos, edades, orígenes y situación, entre personas que viajaban solas, con niños, etcétera. Digamos, para profundizar en una parte más cualitativa, más discursiva, más motivacional de proceso. Paralelamente también realizamos una serie de entrevistas a actores o personas expertas en todo este proceso de tránsito. Y aquí hemos estado con personal del Ayuntamiento de Irún, el mismo personal técnico, también el propio delegado David, con Recurso Zubía, también hemos entrevistado al personal responsable de Hilanderas, con personas también de Irún Guarrera Sarea, con Cáritas de Irún, hemos estado con el Ayuntamiento de Bayona, con el Centro Pausoa de Bayona, también con Etorkinekin Diakite de Bayona y de Endaya, Policía Local de Irún, y también con personal técnico también del ámbito universitario, con Iker Barbero, investigador y profesor experto en estos ámbitos de mugas, de tránsitos, de la UPV-HU. Bueno, además de toda la información, ya he dicho que previamente documental nos proporciona el Ayuntamiento. Esta fue la base para hacer el informe, que ahora mismo le doy la palabra a Lucía para que destaque lo más relevante del mismo. Bueno, luego tendremos el turno de preguntas correspondiente para lo que deseéis. Lucía. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Os vamos a comentar un poco pues, los datos que pensamos que son más relevantes, aunque toda la información está colgada en la página web, el estudio ya lo tenéis en la página web del Ayuntamiento por si queréis consultar cualquier cosa. Y nuestra web es beguirune.eus, también por si os queda alguna duda que no podemos resolver aquí a futuro, nos podéis escribir también por ahí, ¿vale? Bueno, para empezar un poco comentar que la migración es un hecho social y es un hecho humano y además es en Irún un hecho histórico, o sea, esto de la migración en tránsito no es algo nuevo, ¿no? Sí que es verdad que a partir de 2018 notáis un cambio debido pues, a los cambios de ruta y al cierre de fronteras que se da por parte de Italia, ¿no? Entonces, de repente empiezan a quedarse aquí estancadas un montón de personas y nace una preocupación pues, a nivel social y también a nivel político, ¿no? Con qué está pasando. Como comentaba Pepe, nosotros el estudio lo hemos hecho durante los meses de septiembre-diciembre de este año 2022, entonces la imagen que nosotros pintamos es en realidad la que sucedía en ese momento. Ahora mismo creemos que es bastante similar, pero es verdad que a futuro pues, cambiará y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la situación no es como en 2018. Lo primero de todo que tenemos que comentar es que nosotros hemos visto una situación relativamente estable y bastante tranquila, con tránsitos muy rápidos y las personas migrantes en tránsito ahora mismo cuentan con sus necesidades hasta cierto punto cubiertas, ¿no? En el tiempo que pasan en Irún. Vale, por comentar un poco, que seguro que ya estáis informados, pero bueno, actualmente hay 3 recursos básicos para las personas en tránsito que no son especializados para o sea, por ejemplo, Zubía es utilizado por personas en tránsito, pero a mayores pues también por otro tipo de colectivos. Después está el albergue de Hilanderas, que, bueno, que pertenece a la Cruz Roja. Y después también está pues, el colectivo de la red vecinal de Irún Guarrera Sarea, que también, aunque no tiene pues, espacios de albergue, pues también lo consideramos un recurso, ¿no? Por la información que dan, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hemos hallado es que en realidad, en general, ahora mismo hay buena coordinación y comunicación entre los recursos, ¿no? Quitando pues, algunos momentos que han podido ser más tensos, sobre todo cuando empezaba todo esto en 2018 y de repente todos teníamos que apurarnos a ver qué podíamos hacer. Creemos que ahora mismo hay mucha comunicación, sabemos que incluso llega pues, a redes más informales de WhatsApp y la comunicación llega también más allá de Irún, ¿no? Sabemos que hay comunicación con frontera sur en España, con las 4 fronteras principales que tenemos en España y también incluso hasta Bayona, ¿no? Entonces, los servicios ya están más o menos informados de lo que va a pasar. Sabemos que si entran un montón de personas de repente por frontera sur, en 4 semanas aproximadamente van a estar aquí y ya podemos un poco organizarnos entre todos. Creemos que ahora mismo por eso la situación está bastante relativamente estable. Como comentamos, las migraciones son algo que es muy volátil, ¿no? Puede cambiar en cualquier momento por una decisión geopolítica, pero bueno, ahora mismo cuando nosotros hemos hecho el estudio parecía que las necesidades, no había demasiadas necesidades descubiertas, excepto por un pequeñísimo grupo que comentaremos un poco más adelante, ¿no? Y
Y bueno, un poco ya respecto a los datos un poco más cuantitativos que hemos sacado de la encuesta, coinciden bastante con los datos que nos cedieron desde la Cruz Roja, ¿no? Lo cual pues tiene todo el sentido del mundo. Y principalmente cuando hablamos de personas migrantes en tránsito, hablamos en un 75% más o menos de hombres, 75-80, depende un poco de... La mayoría son hombres, ¿vale? Y hombres pues jóvenes, entre los 18 o 25 años, habiendo un pico entre los 25 o 28 años también. O sea, estamos hablando de personas pues, relativamente jóvenes y principalmente de nacionalidad de África Occidental. Países como Guinea-Conakry, Mali, etcétera, ¿no? También hay mujeres en una cantidad mucho más pequeñita, normalmente entre un 15 y 20%, y niños acompañados, ¿vale? Que también suelen ser pues, menos de un 5% de las personas que están en tránsito aquí. Bueno, por lo que sacamos de tanto los datos de la encuesta como de los datos de las entrevistas que hemos realizado con las personas migrantes en tránsito, ¿no? Lo que podemos destacar un poco es que los tránsitos son súper rápidos. O sea, en toda España, en cruzar España desde que entran por frontera sur hasta que llegan a su destino, que es principalmente Francia, los tránsitos, los viajes son muy, muy rápidos, ¿no? Y lo que buscan es pasar el mínimo tiempo posible parados, ¿no? O sea, su objetivo es, para el más del 80% de las personas, llegar a Francia, o sea, lo tienen muy claro, y muy poquitas, casi ninguna, o sea, la cifra es de un 2%, solamente un 2% de las personas que hemos encuestado se plantearía en algún momento, igual a lo mejor, quedarse a vivir en Irún, ¿no? O sea, que claramente estamos hablando de un colectivo de tránsito, que además es un tránsito, pues como os comento, muy, muy rápido. O sea, desde que entran hasta que llegan a Irún, hay muchos de ellos que no pasan ni un mes. O sea, es... Y luego la estancia en Irún también es muy rápida. O sea, hablamos de tránsitos de 1, 2 días, algunas personas pasan simplemente unas horas, ¿no? Y luego, bueno, pues que por qué pasan por Irún, bueno, es lo que ya sabemos, pues la mayoría de las personas escogen la ruta, su ruta de tránsito, sus rutas migratorias, también ya desde salida, ¿eh? O sea, esto hablamos ya desde África incluso, y también su destino, pues por lo que nos puede entrar a todos en la cabeza, que es sus redes familiares y sus redes de amigos, ¿no? Al final vas a donde tienes a tu prima, a tu madre o a tu tío, y vienes por Irún porque conoces al primo de tu amiga o porque tu tío o porque tu tía pasaron por aquí en su momento, ¿no? Les trataron bien, saben que es una frontera que, pues con sus más y con sus menos, pero que han cruzado, ¿no? Otras personas, entonces pues pasan por aquí. De hecho, los datos dicen que el 79% de las personas que hemos encuestado han pasado, o sea, conocen a alguien que ha pasado previamente por Irún. Después, bueno, es verdad que respecto a los servicios, ¿no? Los dispositivos que están habilitados se utilizan. O sea, tanto en España, que hablando de España, como en Irún, los dispositivos son utilizados por gran parte del colectivo. En el dato de España tenemos que es el 94% de las personas han utilizado en su viaje algún dispositivo, y en Irún el dato es un poquito más bajito, pero bueno, aún así, entre 8 y 9 de cada 10 personas utilizan los servicios aquí en Irún, ¿no? Esto también es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de... Bueno, en la encuesta sí que entran dentro personas que no han utilizado servicios, pero cuando hablamos de los datos oficiales, por ejemplo, los datos de Cruz Roja, son cuantificaciones de las personas que sí que utilizan el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estimamos que pues las 8.000 personas que pasaron por Irún, que están cuantificadas, ¿no? Que pasaron por Irún tanto el año pasado como este año, en realidad son personas que han sido atendidas. Y por lo tanto, existe una cifra pequeña de personas que no han sido atendidas por ningún servicio. Entonces, el volumen, en realidad, migratorio que pasa por Irún puede ser ligeramente mayor. No estamos hablando de que sea el doble, pero bueno, sí que hay un grupo de personas que no utilizan los servicios. Entonces, la duda es, ¿no? Una de las principales conclusiones que tenemos es ¿por qué no se utilizan los servicios? Hay varias opciones, no todas son malas, ¿no? La primera de ellas que extraemos, que son hipótesis al final, ¿no? Habría que investigar más en profundidad, es pues simplemente que estas personas tienen redes ya familiares y que no necesitan utilizar los dispositivos, ¿no? Quizás sepáis que la primera nacionalidad aquí en Irún es la nacionalidad marroquí. Entonces, pues es muy posible que estas personas que vienen desde Marruecos, pues simplemente conozcan a alguien, que conozca a alguien, que tengan redes aquí en Irún y simplemente, pues a través de esas personas hagan su tránsito, ¿no? Existen otras razones que son un poco más complejas, ¿no? Y que ya nos llevan a necesidades descubiertas, que es que muchas de estas personas realizan pues, o tránsitos más largos, ¿no? Para entrar, por ejemplo, en recursos como Cruz Roja, se describe el tránsito como aquellas personas que llevan menos de un año en España, ¿no?
Bueno, porque esto también hay que definirlo, o sea, al final tú tienes que tener unas condiciones para entrar a un recurso. Entonces, si eres una persona que igual ha realizado un tránsito más largo, pues quizás quedes fuera de ese recurso. Y también está la última, que sí que hemos encontrado algún caso de esto, que son personas que no tienen ningún tipo de documentación, ¿no? Ni pasaporte, ni DNI, ni órdenes de devolución, que en muchos casos es un documento que se entrega en frontera cuando entran, y en muchos casos las personas entran sin esa orden de devolución y por lo tanto no tienen forma de identificarse y no tienen acceso a ningún recurso. Sí que hemos encontrado en una de las entrevistas personas que han tenido que pernoctar en la calle debido a esta falta de documentación, de identificación de algún tipo, ¿no? Que es necesaria para acceder a todos los recursos que actualmente existen en Irún. Este es uno de los problemas que hemos detectado y va muy ligado con el hecho, como os comentaba, de que las personas contabilizadas, de que tenemos un grupo de personas contabilizadas, que son las que han hecho uso de los recursos, tenemos un grupo más pequeño de personas que no están contabilizadas. E intuimos que este grupo de personas contabilizadas son en su mayor parte personas de origen magrebí, tanto de Marruecos como de Argelia. Sabemos que sí que existen personas que cruzan la frontera de estos orígenes, por los datos de la policía principalmente. Sabemos que las devoluciones que se hacen durante muchos años, esta ha sido la principal nacionalidad, pero no salen reflejadas, como os comentaba, cuando os estaba diciendo al principio, el principal origen es África Occidental. Pues esas personas no están tan reflejadas en estos datos que tenemos, ni en Cruz Roja, por ejemplo, ni en nuestra encuesta siquiera. ¿Qué pasa con estas personas? Sabemos que cruzan, pero no utilizan los recursos. Entonces no sabemos muy bien lo que pasa con ellas. Están mucho más invisibilizadas, en parte porque pueden realizar estos tránsitos más largos, en parte porque puede ser que no tengan formas de identificación y no puedan utilizar los recursos, ¿no? Y esto ya es pues algo en lo que estas dos cosas, ¿no? Pues tanto los recursos, el no acceso a los recursos por falta de identificación, como el colectivo de origen magrebí, que nos falta, está un poco invisibilizado en estos datos que tenemos tanto nosotros como las cifras oficiales, habría que estudiar más en profundidad qué está pasando exactamente ahí, ¿no? Luego, por continuar un poco, a ver, espera un segundo. Bueno. Sí, es que en síntesis el problema que hemos visto es que hay una, digamos, infrarrepresentación de las personas de origen magrebí entre las personas usuarias de los dispositivos, ya sea de Cruz Roja, de Irún Guerrera Sarea o incluso de Subía, y es fundamentalmente por estas razones que comentaba Lucía, o bien porque tienen propios canales de tránsito y que lo hacen de forma más directa, o bien porque tienen también apoyo en la población de residente en Irún, digamos, al ser una comunidad bastante amplia. Y eso ha hecho que en la encuestación efectivamente estén menos reflejados. Sí, bueno, un poco más claro explicado, porque al final, bueno, y nada, por ir concluyendo un poco, en realidad las tres ideas con las que creemos que son más importantes, el documento tiene también recomendaciones, bueno, además de las conclusiones, ¿no? Al final del documento se dan unas recomendaciones ya más a nivel político, que sabemos que en realidad esto pues no es competencia local, municipal, no es competencia de los ayuntamientos, ¿no? Las migraciones las tiene que llevar pues el Estado español, pero bueno, aún así hemos hecho unas pequeñas recomendaciones. Pero sí que nos parece interesante que pues, aquí en grupo nos llevemos tres ideas principalmente, ¿no? Que es que tenemos dispositivos, o sea, ahora mismo tenemos dispositivos y además se cubren las necesidades y, como os comentaba, entre 8 y 9 de cada 10 personas sí que hacen uso de estos dispositivos, ¿no? Así que estos dispositivos sí que son necesarios. Y es verdad que, bueno, cuando ha habido necesidades, están los planes de contingencia, ¿no? Que se pueden habilitar incluso más recursos en casos de que el flujo de personas pues, crezca mucho. Y bueno, es verdad que nosotros no hemos detectado necesidades descubiertas a mayores en la estancia, ¿no? De hecho, incluso cuando les preguntamos directamente, bueno, ¿qué más podrías haber necesitado? La mayoría de las personas dicen que nada más, o que si necesitan algo es ya en vistas a continuar con su tránsito, ¿no? Pues el pago del billete de autobús, o que les acompañen hasta la frontera y les ayuden a cruzar, o que haya menos controles, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como os comentaba un poco al principio también, el tránsito es muy, muy cortito. Hablamos de días, en algunos casos incluso horas, ¿no? Y tanto a nivel cualitativo, o sea, hablando con las personas migrantes, como cuantitativo, se ve que es un tránsito muy tranquilo, ¿no? Dicen que ven que la ciudad de Irún, pues que la gente es amable, que están muy acostumbrados a las personas migrantes, que se ve pues tranquila, que la gente parece, bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, todo esto
como ya sabéis, muy dependiente de las decisiones fronterizas que tome Francia y, bueno, también más en general las decisiones políticas globales fronterizas que tengamos, pero bueno, cuando hemos hecho el estudio y ahora mismo parece que la situación pues está, entre comillas, bajo control, ¿no? El perfil con el que queremos que os quedéis, porque es el que es más contabilizado, pues es el que os comentábamos también, son hombres, principalmente hombres jóvenes que quieren ir a Francia y normalmente no tienen ninguna idea ni remota siquiera de quedarse ni en España, ni en Euskadi, ni en Irún. El 98% ni siquiera se lo ha planteado, ¿no? Y luego, pues a futuro sí que creemos que sería interesante, ¿no?, continuar estudiando, bueno, en general la migración en tránsito, porque esto obviamente irá cambiando con el tiempo, pero más específicamente pues los puntos de atención que ya hemos destacado, que es el colectivo magrebí, que lo encontramos relativamente invisibilizado, no sabemos hasta qué punto, pero sabemos que ahí hay un gap, ¿no? Y después el hecho de que sí que existen personas sin documentación, creemos que la cifra tampoco es muy elevada, sobre todo pues por los datos que nos han dado desde Irungo a Area, que bueno, sí que vemos que con mayor colaboración al final se han ido, bueno, pues flexibilizando los recursos de tal forma que esta cifra se va reduciendo, pero sí que hay personas que si no tienen documentación, pues todavía no pueden acceder a los recursos, ¿no? Y en algunos casos tienen que pernoctar pues en la calle. Y nosotros esto es lo que encontramos un poco como principales hallazgos. Bueno, el documento en sí tiene un montón de información, tanto cuantitativa como cualitativa, y un montón de gráficos, de testimonios, que obviamente pues creemos que es muy interesante, que os voy a decir yo, pero bueno, eso, lo que os podemos contar así un poco ahora en resumen, viene a ser esto. Si queda cualquier pregunta, pues obviamente aquí estamos para contestarla, y después a futuro, por si tal, pues tenéis nuestros correos en la web de Begirune para hacernos cualquier otra consulta. Yo creo que eso es todo. Y ahora mismo cualquier consulta, duda, aclaración. Bueno, lehendabizi eskerrik asko egin duzuen lanarengatik, lan bikaina da, eta animatzen zaituztet sakon irakurtzea, zen eta azerlan oso ona da. Galderaren bat duzu gai honetaz? Bai, Jokin? Bai, bueno, nire aldetik ere aprobetxatu nahiko nuke tarte hau eskerrak emateko eta, bueno, pues esate azkenean hemen alde bakoitzak baduela bere argazkia. Bai. Erderaz mesedes, es gallega. Bai, tenemos un traductor por ahí. No pasa nada, lo que pasa es que como aquí somos euskera y castellano todos, pero sí que es verdad que tenemos un traductor también en la sala de al lado y con unos cascos podemos también entendernos. No tengo ningún inconveniente en... ¿Y esto conecto? Sí. Barkatu, estoy aprendiendo euskera, pero todavía. Ez daukate inungo inkonvenienterik ere erderatz egiteko, baina iruditzen zait ere espazio hau ere aprobetxatu ezakegula horrela. Bueno, esaten nuen hori, mila esker, benetan iruditzen zaite hemen alde desberdin asko daudela eta bakoitzak baduela bere argazki bat, eta nik uste dute zuek egin duzuen lanarekin argazki hori integrala egitea lortu duzuela, eta bertan benetan informazio interesgarri pila bat aurkitzeko aukera izan dugu. Egia da, oraindik ere baliabide instituzionaletatik kanpo jendea geratzen dela, ondo azpimarratu duzuen bezala, eta egoera ezagutzen dugunok ere bakigu horrela dela, eta baita ere egia da azkeneko urteotan Zubia zentroak ere egin duela lan importante bat hor, eta baina oraindik ere hotza handia egiten duenean Zubia zentroa ere betetzen da, eta aurkitzen gara horrelako egoera batzukin non jende bat ere kalean gelditu daiteken. Guk beti, gure udaltaldetik beti aldarrikatu dugu, badagoela hor gurutze gorriak kudeatzen duen zentro bat, dispositibo bat, OE libre pila bate daudela hor, eta
ez dugu lertzen dispositibo bat egon da 80 OE librerekin, hori ez erabiltzea pertsona hauei OE bat eskaintzeko. Iruditzen zaigu gainera oso importantea zuek egin duzuen lana, zenen orain badugu Irungo udalak enkargatutako lan bat, non egoera horiek argi azaltzen diren eta gustatuko litzaiguke lan hau baliatzea, horrelako egoerak etorkizun batean eman ez daitezen. Beste kontutxo bat ere aipatu nahiko nuke, eta da aipatu duzue, gainera txostenean da, gazten egoera. Gehien bat lagunduta ez dauden gazte hoiena. 15-18 urte bitartekoak aipatzen dituzue, eta zuek garbi aipatzen duzue, hauei jarraipena egitea ez dela bat ere erresa. Baina zalantzari gabe zaurgarria den kolektibo bat da. Eta, pentsatzen dugu ere kolektibo honek erantzun berezitu bat beharko lukela. Eta, bai egia da, gaur egun, 18 urte baino gutxiago baldin badituzte eta horrela azaltzen baldin bada beraien dokumentuetan badago protokolo bat ubara eramatearena eta hori ez da inondiko inora gazte hauek behar dutena, ez? Baina, iruditu zait zuek gako batzuk oso zuzenak eman dituzuela eta baita gomendio oso argiak. Beraz, eskerrik asko bintzate Irungo Bildu da taldetik. Eskerrik asko, Jokin. Antes de nada, que antes me he dirigido en euskera y quería que además me entendierais directamente porque os he dado las gracias por el gran trabajo que habéis realizado. Es un trabajo espléndido. Ha sido todo un placer trabajar con Begirune. La verdad es que habéis demostrado ser muy eficaces y eficientes también. Y como decía Jokin, el tema es muy complejo. Hemos ido mejorando a medida que ha pasado el tiempo, pero sigue habiendo que mejorar mucho y no solamente eso, sino que además no es una foto fija la situación de las personas migrantes, sino que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues ha variado las personas que han llegado, incluso los perfiles, y en este caso pues habrá que hacer un seguimiento continuo de la realidad que hay para poder adaptarnos a las necesidades existentes. En este caso, volver a agradecer vuestra presencia en la comisión. Tuvimos una rueda de prensa también para dar a conocer el estudio. También tuvimos una entrevista en la SER y en Onda Cero. Así que, lo único que espero es que podáis leer detenidamente el documento porque está muy bien. ¿Alguna otra persona quiere intervenir en este punto? Pues pasaríamos al segundo, o el tercero en este caso. Vai, Barkatu. Vai. Sí, por supuesto, faltaría más. Pero es que no hace falta ni pedir permiso. Muchas gracias por acercaros, porque la verdad es un esfuerzo. Eta orain hirugarren puntura pasako gara, alduntze eskola. 2023ko lehenengo 6 hilekoa. Eta puntu honetan, Milari emango diotitza. Kaixo, arratsaldeon. Pizka bat luzatu gara aurreko gaiarekin, baina nik uste dut pena merezi zuela. Eta orain, de forma muy brevemente, os paso a informar cuáles son los cursos que, como todos los años, hemos preparado y organizado en relación a la Escuela de Empoderamiento. Son los cursos para este primer semestre, son 4, las inscripciones se han finalizado ya y los cursos se impartirán en Palmero a Montero. Y os paso brevemente a dar una información para que situéis del contenido de cada uno de ellos. Primer curso taller, autodefensa feminista. Se va a trabajar la capacidad de las mujeres para enfrentar la violencia machista, pero no solamente con las técnicas físicas, sino también se van a ofrecer herramientas psicológicas de defensa. Se van a compartir vivencias, se va a aprender a identificar las agresiones y las diferentes caras de la violencia y vamos a intentar buscar medios para enfrentarla. Está dirigido a mujeres de más de 16 años, días 15, 22 y 29 de marzo, en un horario de 5:30 a 7:30 de la tarde. Son 3 sesiones, la formadora es Emagin y hemos tenido 18 inscripciones. Segundo taller curso, Mi lugar de poder. Vamos de alguna forma a trabajar ese prejuicio desvalorado que a veces, sin darnos cuenta, hacemos de hacer
hacerse mayor las mujeres y vamos a intentar fortalecer las mujeres que asistan al curso. Vamos a intentar buscar un lugar, el lugar de poder que corresponde. Se harán ejercicios de mindfulness, se va a conectar con el presente, relajar tensiones, se va a aprender a reciclar las emociones bloqueadas y vamos a intentar observar nuestro pensamiento y las creencias de género que subyacen y que a veces no nos damos cuenta y necesitamos que alguien nos las visibilice. Los días van a ser del 18 de abril al 6 de junio, de 5:30 a 7:30. La conductora del grupo va a ser Clara Wolfram y ha habido 61 inscripciones. Estamos viendo, ya veis que el número ha sido elevado, estamos viendo la posibilidad de desdoblarlo. Tercer curso taller, Mujeres Soberanas. Vamos a intentar situarnos y a aprender que las mujeres, si queremos tener seguridad, no tenemos que depender de los otros y de las otras para tenerlo, sino que la responsabilidad es nuestra y tiene que nacer de nosotras mismas. Vamos a descubrir nuestras necesidades, deseos, cuáles son unos límites, marcar unos límites saludables, que eso es importante, y vamos a intentar aprender cómo comunicarnos con el resto de forma auténtica. Los días del 19 de abril al 14 de junio, horario también de 5:30 a 7:30, son 8 sesiones y es Amaya Urieta quien va a conducir el grupo. Ha habido 42 inscripciones y estamos intentando ver cómo podemos organizar otro grupo en horario anterior, de 3:30 a 5:30. Último curso taller, Nutre tu Salud. En este taller vamos a intentar interiorizar y aprender la repercusión que tiene en nuestro organismo el consumo de alimentos realmente nutritivos y cuáles son aquellas sustancias que a veces ingerimos por desconocimiento y que son inflamatorias. Vamos a intentar identificar cuáles son los nutrientes reguladores del sistema nervioso, el poder de la fibra. Bueno, va a ser un taller muy concreto y que nos va a situar en queremos que sea accesible, fácil y motivador. Los días del 21 de abril al 12 de mayo, hay 2 grupos, porque ha habido ya 62 inscripciones y lo hemos organizado en 2 grupos de horario de 3:30 a 5:30 y el siguiente de 6 a 8. ¿Vale? Bueno, honekin ikusten dut ja informazio generala edo ja eman nahi baduzue zalantzarik edo. Eskerrik asko Milan, galderaren bat, oharren bat. Mila esker eta hurrengo puntura pasako gara. Gizarte larrialdiko laguntzak eta laguntza bereziak emateko gastua eta irizpideak onartzea. Eta puntu honetan Nataliari emango diot hitza. Mila esker. Voy a ser breve porque llevamos bastante rato escuchando y no quiero tampoco pasar mucho más tiempo. Pero bueno, un resumen un poco de las ayudas de emergencia social y de las ayudas especiales del área de bienestar social, ayudas económicas estamos hablando. En principio, como ya sabéis o muchos de vosotros conocéis, las ayudas de emergencia social son ayudas que están reguladas por el Gobierno vasco y todos los años salen los criterios que luego nosotros tenemos que adaptar o tomar en consideración para los criterios municipales. En este caso, este año, la regulación salió a la orden el 31 de enero de este año, se publicó el 10 de febrero y el 22 ya hicimos las propuestas y se aprobaron los criterios municipales, así como la cuantía para estas ayudas de este año. En principio, en la orden, como os decía, se establecen las cuantías anuales máximas y la propuesta técnica y luego refrendada por la parte política ha sido asimilar a los criterios máximos, a las cuantías máximas, los criterios municipales. Es decir, la subida en varios conceptos como son alquiler, gastos de vivienda en alquiler, coarriendo, subarriendo, hospedaje, pupilaje, ha sido la propuesta del Gobierno vasco de incrementar. El año pasado, como referencia, teníamos 275 euros de máxima para pagos de alquiler y este año subía a 300. A nivel técnico veíamos que era importante subirlo, dada la situación actual de la vivienda, y así ha ido. Serían
300 euros máximos para gastos de alquiler y 150 euros de máxima para gastos de coarriendo, subarriendo, hospedaje y pupilaje. El año pasado, como referencia, eran 137,50. Así también, en la orden se planteaba la subida de gastos para asumir necesidades primarias, esto es, gastos de vestido, educación, formación y atención sanitaria no cubierta por otros sistemas, y había una subida de 1.850 euros anuales máximo a 2.500 euros anuales máximo. Hemos apoyado, quiero decirle, los criterios municipales y tenemos esa misma propuesta que se ha aprobado. Por otro lado, a nivel municipal hemos hecho nuevas propuestas fuera de estas cuantías, además, y ha sido incrementar el límite máximo del precio del alquiler. Hasta ahora, para poder solicitar ayudas para alquiler, el precio máximo que teníamos era 800 euros al mes, o sea, poder presentar gastos de alquileres como máximo de 800 euros al mes. Visto otra vez la realidad de la situación de la vivienda y del alquiler en el municipio, hemos propuesto una subida a 900 euros al mes, porque los precios de los alquileres, por desgracia, son cada vez más altos. Y la otra propuesta ha sido subir los gastos para estas necesidades primarias que hablábamos de necesidades no cubiertas por el sistema sanitario, como son los audífonos. Entonces, pues el año pasado teníamos un máximo de 900 euros y este año serían 700 para 2 audífonos, que normalmente las personas utilizan los 2, y es por desgracia algo que no cubre ni la Seguridad Social, que se cubren a través de ayudas técnicas de Diputación Foral de Guipúzcoa, y para muchas personas, sobre todo muchas personas mayores, es un gasto importante. Entonces, esto sí que ha sido una nueva mejora. Por otro lado, hemos propuesto eliminar los conceptos que estaban asociados a la situación generada por la COVID, que es otros años, los 2 años anteriores estaban propuestos, que eran gastos de mascarillas y de equipos informáticos cuando los menores estaban en casa haciendo, bueno, pues las tareas en esa educación que hubo, digamos, a distancia. Como la situación ya, por suerte, ha cambiado, hemos decidido que no eliminarlos. De hecho, no había habido el año pasado ninguna solicitud en este sentido, con lo cual no veíamos que tuviera sentido. En cuanto a la asignación de Gobierno vasco, la partida aprobada, y como digo, es un dinero que viene de Gobierno vasco para Irún en este 2023, es de 1.039.825 euros. En cuanto a las ayudas especiales, que son ayudas municipales, fueron aprobadas el 17 de febrero de este año con una partida de 130.000 euros. En este sentido, también hemos ido en la línea de las ayudas de emergencia social y ha sido un incremento del máximo de la cuantía de 275 euros del año pasado a los 300 euros máximo, que es un poco en la línea de las ayudas de emergencia social, para gastos sobre todo de vivienda, alquiler, hostales, subarriendo, crédito hipotecario, y también en la misma línea ha sido eliminar los otros 2 conceptos que os comentaba de mascarillas y equipos informáticos que tenían que ver con la situación de pandemia. Ese es un poco el resumen de... Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias, Natalia. Y en este caso, como bien has explicado, al final hemos seguido trabajando como lo hemos hecho años anteriores, que es ir a los máximos que podíamos entregar en cuanto a ayuda y adaptarnos a la situación social que tenemos actualmente y económica. Como he comentado en anteriores ocasiones, en cuanto al presupuesto, bueno, en este caso va a ser distinto, porque como hay elecciones, no sé qué gobierno va a estar después, pero en principio ya sabéis que siempre hemos obrado de la manera en que en el momento en el que carecíamos de presupuesto hemos inyectado más para las ayudas. Entonces, bueno, espero que el próximo gobierno que se consolide pues haga lo propio. ¿Alguna pregunta? ¿Vai? ¿Ya soné? Micrófono a Mercedes. Vale, así se queda registrado. ¿Hay algún estudio o hay algunos indicadores que se vea si esas ayudas están cronificadas? Es decir, que son unos usuarios que de forma continua acceden a ellas. En sí, estudio como tal no hay, pero sí que es verdad constancia. Disculpa. Estudio como tal no hay ningún estudio actual, pero sí que los datos de la memoria nos dan un perfil más o menos de personas, por ejemplo, personas mayores, ¿no?, que acceden a gasto, o sea, que acceden, por ejemplo, a gastos de mantenimiento de vivienda. Sí que tenemos el dato de las renovaciones todos los años, que ahora, por ejemplo, nosotros estamos renovando ayudas. ¿Eso qué significa?
que son personas que han recibido las ayudas de emergencia otros años. Entonces, sí que es verdad que tenemos la sensación, no, los datos de que son personas que reciben un año tras otro. Tiene que ver, hablo desde mi punto de vista sin ningún tipo de estudio a nivel técnico, para mí, y el dato está ahí en las memorias que presentaremos cuando hagamos la presentación de la memoria, con que la mayoría de gastos que se asumen desde las ayudas de emergencia social tienen que ver con el sistema de vivienda. Es decir, para gastos de alquiler, para gastos de subarriendo, de coarriendo, bueno, todas las modalidades de habitabilidad o de alquiler, crédito hipotecario, y para gastos de mantenimiento de vivienda, que en sí no es algo que tendría que cubrir servicios sociales, porque no es una competencia de servicios sociales, ni son gastos de emergencia por una situación puntual. Realmente es la realidad que tenemos. Creo que tendrían que asumirla otros sistemas. Y que muchas personas mayores, por ejemplo pensionistas, lo mismo que están cobrando un complemento de pensión de Lanbide, que no tiene mucho sentido para mí, sino que tendrían que tener otra pensión más digna, pues se apoyan con este tipo de ayudas para poder llegar a pagar pues alquileres, gastos de mantenimiento de la vivienda u otro tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que el tema de vivienda recae mucho en servicios sociales cuando no es una competencia de servicios sociales. Tal cual lo has comentado, y entraríamos ya en un apartado más político en el que, bueno, no quiero pasarme al otro lado y quiero mantener mi postura neutral como presidente, pero sí, hay un problema con la vivienda y vamos tarde. Y los años tras años y las memorias que presentamos reflejan esa problemática, que no solamente de Irún, es de toda España. Galdera dogarren bat, ondo, hurrengo puntura pasako gara. Bosgarrena, alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzordeak emandako erabakien berri ematea. Puntu honetan ez dugu jaso mezurik, orduan ondo iruditzen bazaizue, 6. puntura pasako gara, galdezkeak. ¿Ruegos y preguntas? Bien, pues pasad buena tarde y muchas gracias.